paso por aquí para hablaros de identificar cómo se presenta una crisis en las personas altamente sensibles. En el anterior vídeo estuvimos hablando de los factores que provocan que lleguemos a esta crisis. Hoy vamos a identificar que ya estamos en una crisis. Si os interesa, quedaros. Os voy a dar una cita antes de empezar el vídeo. El primer paso para gestionar una crisis emocional es reconocer que estamos en medio de una. Quedaros que vamos a profundizar sobre este tema. Hasta ahora. Primero de todo, vamos a hablar de los signos de una crisis en personas altamente sensibles. Vamos a identificarlos uno a uno para que sepas bien cuándo ya estás en una crisis. Y en un próximo vídeo, allí ya trabajaremos con la crisis, cómo poder superarla. Vamos ahora a lo que estamos en el vídeo de hoy. La verdad es que vamos a identificar muy bien, porque a veces estamos inmersos en medio de estas crisis y podríamos, si fuéramos conscientes, que es como la cita que os decía antes, si fuéramos conscientes de que estamos en una crisis, quizás ya pararíamos, iríamos hacia nuestra introspección y hacia buscar ese rincón de paz que también nos va. También hablaremos una parte sobre los niños. También vamos a poder identificar cómo nuestro hijo ha entrado en una crisis de paz. Nuestro hijo, o si somos maestros, nuestro alumno, etc. Primero, uno de los signos es la sensación de la sobrecarga emocional. Las PAS pueden experimentar un punto de quiebre que ya es como que ya a partir de aquí ya no pueden pasar más, ¿no? Cuando se sienten, que ya no pueden ni manejar ni los estímulos, ni las emociones, nada. Por ejemplo, pues sentir que el más mínimo comentario que dice alguien o acción de cualquier otra persona te derriba literalmente emocionalmente. Incluso si el objetivo, parece que sea algo pequeño, pero te puede llegar a derribar. Ese sería un primer signo, la sensación de sobrecarga emocional. El segundo signo sería una crisis de ansiedad premenstrual. En el caso de las mujeres, es muy a menudo en las PAS, durante este momento del premenstrual, una PAS puede llegar a experimentar una crisis emocional aún más intensa, marcada por ansiedad, por irritabilidad, por una tristeza extrema, tristeza de llorar como si no hubiera un mañana, con un sentimiento de verlo todo oscuro, todo desde toda su existencia, verlo todo oscuro. Cuando nos sentimos así, tenemos que ser conscientes que estamos en una crisis de nuestro rasgo de personalidad que tenemos, ¿no? Que es el PAS. PAS es un rasgo de personalidad que no lo he dicho como introducción, no es ningún nada que se pueda, digamos, diagnosticar, sino es como cualquier otro rasgo que podemos tener de personalidad, ¿no? Y simplemente nos puede ayudar el saberlo para tener una vida mucho mejor, porque tendemos a llegar a estos límites, ¿no? A llegar emocionalmente a puntos de quiebre. Entonces, se trata, con la ayuda de estos vídeos, a identificar, ¿no? Identificar, estoy ahora en una crisis, pues cierro el paréntesis que no habíamos introducido, simplemente decir que solo hace 30 años que ha sido, que una psicóloga, Elaine Aron, pudo llegar a clasificar, ¿no?, este rasgo de personalidad. Mientras estaba haciendo un estudio, se dio cuenta, ¿no?, de esta sensibilidad que tenemos cierto número de personas. Vamos a continuar con los signos que nos hacen entrar en una crisis. Crisis, como os decía, de ansiedad premenstrual. Por ejemplo, si notas
que la semana previa a tu menstruación todo te afecta más de lo habitual, que es muy habitual, como si tuvieras constantemente en un mismo día como una montaña rusa emocional dentro de ti, como que ahora mismo te sientes súper triste, de golpe pues estás alegre y eso a veces confunde mucho a las personas, ¿no? Ya hablaremos en otros vídeos también cómo ayudar a las personas. Una cita que os quiero dar es: el ciclo premenstrual puede desencadenar una tormenta emocional en las PAS, haciendo que sus respuestas sean más desproporcionadas de lo habitual. ¿Por qué más desproporcionadas de lo habitual? Pues porque habitualmente ya nos tildan, ¿no?, de exagerados. Y no es exageración, es como sentimos. Nosotros sentimos de una manera exagerada. Entonces, bueno, estamos súper acostumbrados que a lo largo de nuestra vida la gente de nuestro alrededor, ya sea de nuestra familia, nuestras parejas, nuestros hijos, no nos entiendan, nos digan que somos unos exagerados. Bueno, pues no somos unos exagerados, nosotros sentimos así. Igual que nosotros aceptamos la manera de sentir de las otras personas, pues bueno, sería genial que también las otras personas aceptaran nuestra manera, sin que eso sea una excusa para, bueno, para vivir de una manera extrema y utilizarlo, ¿no?, como excusa. No, no es una excusa, pero sí que realmente nosotros no queremos sentir las cosas de una manera tan extrema, con esta sensibilidad tan extrema. Otro signo que nos puede ayudar a detectar que estamos en una crisis sería revivir y rumiar conflictos no resueltos. En cuanto las PAS empezamos allí a pensar en algo que pasó, pero que no pudimos cerrar bien, allí ya la crisis, bueno, ya está, ya está, ya está en ebullición, ¿no? Lo que, bueno, nos puede al final, ¿no?, llegar a una espiral de emociones negativas de una a la otra, iremos pasando, ¿no?, de una emoción negativa a la otra y al final, ¿qué nos va a desencadenar? Una crisis. Entonces, también tenemos que ser conscientes de este punto. Por ejemplo, si te descubres en cierto momento, ¿no?, que estás repitiendo en tu mente, porque cuando no te das cuenta, estás repitiendo una discusión que has vivido dentro de tu mente una y otra vez, venga, allí reviviéndolo, como que no tenemos otras cosas que hacer que revivir algo. ¿Y qué pasa? Ese enojo que sentimos, ese dolor, lo estamos reviviendo otra vez. Entonces esto puede ser también una señal de que hemos entrado en una crisis, que estamos entrando en una crisis. Y ahora os voy a dar otra cita de Carl Jung que dice: lo que no enfrentamos en nuestro interior se va a manifestar en nuestro destino. Qué importante es el primero ser conscientes, ¿no?, y después enfrentarnos a eso que somos nosotros, a eso que surge de dentro nuestro, que surge aquí en nuestra cabecita. La relación con el resentimiento al final es no haber resuelto algo, ¿no?, emocionalmente, algún conflicto que ese conflicto puede actuar como de gatillo para activar. Para las PAS es una activación directa hacia una crisis. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estamos apretando ese gatillo que nos va a activar otra vez una crisis. Y en cuanto lo hacemos consciente, ¡pum!, ponemos una pausa aquí en nuestra mente y decimos: no, si esto es algo que ya ha pasado, y en el caso de que todavía no lo tengamos bien cerrado, pues hay que procurar cerrarlo. Ya os voy a dar herramientas en el próximo vídeo para que no tengáis, ¿no?, o sea, que podáis superar estas crisis y no tengáis que revivirlas. Es decir, cerrar estos episodios que, aunque hayan pasado, pero que no estén latentes y vivos en nuestro día a día, que no nos molesten y que no nos provoquen nuevas crisis de algo que ya vivimos en un pasado. También otra manera es el aislamiento emocional o social. Las PAS en crisis tendemos a aislarnos, ya sea porque estamos abrumadas, nos sentimos abrumadas de todo lo que está pasando y estamos sintiendo todas esas emociones que se nos desbordan y
por no querer compartir esa vulnerabilidad, esa fragilidad que sentimos dentro, por no quererlo compartir con otros, muchas veces tendemos a aislarnos. Por ejemplo, tendemos a evitar reuniones sociales donde hay muchísima gente o llamadas de amigos porque, bueno, a veces puede ser que te sientas emocionalmente agotada o que te sientas vulnerable. Otra cita para tener en cuenta y para que la apuntéis aquí en vuestra memoria es el aislamiento emocional es una forma de protegernos, pero también puede profundizar nuestra crisis si no lo manejamos adecuadamente. Es decir, nosotros está muy bien que haya un momento cuando detectamos, cuando sentimos que estamos en crisis, de poder hacer esa introspección o ese pequeño aislamiento para devolvernos, ¿no?, ese bienestar, esa paz, esa calma. Ya sea, ya os digo que os voy a explicar muchas herramientas en el próximo vídeo, o sea, pues con una meditación o con la herramienta que sintáis más adecuada para vosotros, de las que os voy a explicar de aquí una semana. Entonces, es que sepáis que siempre los viernes sobre las 3 de la tarde es cuando se activa un vídeo nuevo, ¿vale? Podéis poner también la campanita para que os avise si os interesa el cómo poder gestionar, ¿no? Entonces, bueno, sería no llevar al extremo nada, ¿no? El aislamiento, no llevarlo al extremo de decir, dejo de vivir, dejo de experimentar, dejo de relacionarme con las personas para no llegar a tener una crisis. No se trata de eso, se trata de cuando yo detecto que tengo una crisis, pues sí, puede ser que me aísle un poco, que, bueno, para llegar a ese punto de calma, de paz interior, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de vivir en comunidad, con familia, que podamos tener una relación, aunque a veces es difícil, ¿no?, que en una relación nos puedan comprender esa sensibilidad, con las amistades, a veces que nos puedan comprender, a veces puede ser que perdamos amistades y buenas amistades por el camino porque no pueden entender esta vulnerabilidad con la que sentimos, cómo penetra dentro nuestro cualquier discusión o cualquier malentendido que puedas tener, sobre todo con las personas que más amas, son las que es como si tuvieras un cuchillo que se te clava dentro del dolor que puedes sentir a raíz de una discusión o una separación, ¿no?, con estas personas que, bueno, que realmente tanto amamos, pero que no les podemos exigir que nos comprendan porque nadie que no sea paz no puede llegar a comprender lo que sentimos y no se lo podemos exigir, simplemente se lo podemos explicar, pero no todo el mundo tiene por qué entenderlo porque al no haberlo vivido, no haberlo experimentado, pues es fácil que, bueno, que nos vean pues eso, como exagerados, como incontrolables, y, y bueno, al final pues puede pasar que vivamos este tipo de pérdidas por el camino. Y bueno, pero eso todo se puede trabajar, esas emociones que nos pueden surgir, ¿no?, al recordar estas situaciones y estas pérdidas de amistades, pues se puede trabajar y ya os digo, os remito al siguiente vídeo para, para poder hacerlo y poder tener siempre herramientas que hoy en día tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar y para poder pues seguir con un día a día lo mejor posible. Bueno, ahora os voy a dar también unos signos para que podáis identificar en los niños PAS. Ahora hemos visto signos en general y ahora vamos a ver signos concretamente para los niños. Por ejemplo, el retraimiento emocional o aislamiento. Esto nos puede ya encender la alarma. Todos estos signos es bueno que si somos maestros o si somos padres o madres de algún niño o niña PAS, que tengamos en cuenta estos signos, que los tengamos ahí como bien presentes para que en cualquier momento que los detectemos podamos ayudar y podamos acompañar a este niño o a esta niña que seguramente lo esté pasando muy mal. Pues el primer signo es este, el retraimiento emocional o el aislamiento.
Los niños, niñas PAS tienden a cerrarse emocionalmente cuando se sienten abrumados, lo que puede manifestarse con una mayor timidez o esa tendencia también a aislarse de los demás. Por ejemplo, después de una discusión con algún amiguito en el patio del colegio o una reprimenda de los padres, que a veces pues, el padre le riñe, y estos niños, en estos casos, pueden evitar hablar del tema y se puede ser que se aíslen en la habitación y que es que ni siquiera puedan hablar de ello. Y esto es para identificar estos signos de paz, de activación de una crisis. Y entonces les podamos ayudar. Una cita que os quiero dar relacionada con este signo es: el silencio de los niños altamente sensibles no significa que estén bien. A menudo es una señal de que están procesando emociones complejas. Entonces, que sepamos cómo ayudarlos, que sepamos identificar que están viviendo estas emociones tan abrumadoras. Y un consejo sería abordar la situación desde la calma, invitando, en vez de hacer una reprimenda, una riña a gritos o recriminando algo, pues invitar al niño a hablar, sentarse con el niño, si tenemos un espacio seguro, nos podemos sentar en ese espacio seguro y incitarle a hablar, a explicar cuáles son las emociones que ha sentido y preguntarles, por ejemplo, ¿cómo te sentiste cuando eso pasó? Y allí es donde el niño también podrá expresar y podrá ir desbloqueando, ¿no?, ese silencio en el cual normalmente ellos acostumbran a entrar. Otros signos son las reacciones físicas y emocionales de esas que son desproporcionadas, ¿no? Cuando pues, las crisis de los niños a menudo se manifiestan no solo emocionalmente, sino que a nivel del físico también puede ser que tengan dolores de cabeza o que tengan mucho llanto, un llanto intenso, o que se sientan agotados. Por ejemplo, un niño que ha tenido un mal día en la escuela, ¿no?, bueno, por alguna situación que haya vivido, puede regresar a casa con una sensación de agotamiento físico total. Y eso que siempre, es que estoy cansado, es que estoy cansado, es que estoy cansado. Entonces, ya cuando escuchas tanto, es que estoy cansado, no le reprimendes ni le recrimines el decirle, pues es que siempre estás cansado, es que tenemos que intentar no caer en esas situaciones, sino vamos a acompañarle, ¿no? Vamos a hacerle un acompañamiento, ya sea del llanto o de ese enfado, ¿no?, que tiene quizás sin ninguna razón aparente. No sabemos, ¿no?, cuál es el porqué de ese. Claro, tú detectas ese dolor de cabeza o ese agotamiento o quizás el llanto simplemente y no sabes de qué es, pero bueno, el acompañarlo puede ser muy bueno para el niño. Una cita que también me gustaría deciros sobre este punto es: los niños PAS sienten las emociones en el cuerpo, lo que puede llevar a una combinación de síntomas emocionales y físicos durante una crisis. Entonces, el consejo es estar atentos a cualquiera de estos síntomas físicos y crear rutinas perdón, rutinas de autocuidado, porque para estas rutinas puedan ayudar al niño a relajarse y a procesar lo que siente. Ya os explicaré métodos en el siguiente vídeo, pero, por ejemplo, podríais acompañar al niño a hacer una meditación guiada, que es muy bueno para ellos y hace que vuelvan, ¿no?, a esa paz interior, o enseñarles respiraciones. Pero todo esto en el siguiente vídeo profundizaremos más, porque si no este se nos haría muy, muy extenso. Entonces, ¿cómo el resentimiento perpetúa una crisis? Ya hemos visto los signos y ahora vamos a ver cómo este resentimiento no nos hace llegar a esta crisis. El resentimiento no expresado, es muy importante que se pueda expresar al final, ¿no?, todo lo que sentimos,
Ya ahora vuelvo a hablar en general, no solo en los niños. Resentimiento hacia una persona con la que he tenido cualquier conflicto puede aumentar el malestar emocional en las PAS. Por ejemplo, continuar sintiendo enojo hacia un ser querido después de una discusión. Es muy, muy normal. El otro día, la madre que promovió que hiciera estos vídeos, pues me decía eso, ¿no? Me decía, es que me gustaría gestionar, ¿no? El sentimiento de venganza que tiene, ¿no? El niño y, bueno, con todas las herramientas que vamos a ver, pues podremos ayudarles, ¿no? A gestionar este sentimiento, ¿no? Entonces, el poder resolver también, ¿no? Y expresar el porqué de se siente, de qué discusión proviene. Y este resentimiento, si se acumula, ¿no? Puede ser una señal también de que estás entrando en una crisis emocional. Consejos para reconocer este patrón es preguntarte si sigue reviviendo conflictos. ¿Y cómo te sientes, ¿no? Cuando tú estás reviviendo ese conflicto? Porque si sientes que ese resentimiento sigue estando ahí, si tú sientes que aquí dentro se te sigue removiendo, quiere decir que aún está en el presente ese resentimiento. Y bueno, ahí tendríamos que trabajarlo. Una cita para entenderlo mejor sería: el resentimiento no solo nos mantiene atados al pasado, sino que también aviva la crisis emocional en personas altamente sensibles. Bueno, hemos visto esta parte que afecta a las personas altamente sensibles, ¿no? Identificar, ¿no? Cuándo estoy en una crisis. Y ahora, como conclusión, siempre me gusta, ¿no? Como píldora final de conclusión, es hoy hemos aprendido esto, hemos aprendido a identificar qué signos, ¿no? Qué signos nos están hablando de que tengo una crisis emocional cuando soy una persona altamente sensible, incluyendo también el ciclo premenstrual, que también hemos hablado y que es muy, muy importante. Y el resentimiento, que puede también intensificar, incrementar esa crisis. Hemos visto estas dos partes que son fundamentales para identificar esas crisis y recordar que en el próximo vídeo exploraremos las herramientas para superar una crisis emocional en las PAS. Y ahora sí, en este punto os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y os envío un fuerte beso, un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.